Bendiciones, mis queridos hermanos. No existe ser humano que no haya pasado por tiempos difíciles. Aún la mujer, para vivir la alegría de ver a su hijo recién nacido, tuvo que esperar 9 meses y luego sufrir por horas. Aún ver el recién nacido significa ver muchas incomodidades. Todos hemos tenido tiempos de alegría y tiempos de tristeza, tiempos de bonanzas y tiempos de lo que se llama por ahí las vacas flacas. Los tiempos de escasez son tiempos de prueba. Una escasez de agua, una escasez de fruto, todas estas dificultades pueden tener algún propósito. Algunos, luego del tiempo difícil, se sienten más fortalecidos. Otros, que quizás no pudieron aprender del tiempo duro, quedan debilitados. El Señor dice en su palabra: tus caminos no son mis caminos, como diciendo, algunas veces entenderás mis propósitos, pero otras veces no entenderás mis designios. Quisiera hablarles sobre el tema haciendo frente a la sequía. Cuando leemos en Jeremías 14, los primeros 9 versículos, este capítulo hace referencia a una gran sequía. Y el hebreo no nos dice exactamente, no usa la palabra sequía, habla de retención de agua, lo cual ubica aún más la acción en el Señor, en Dios. No es un simple acto de la naturaleza. No se trata de una casualidad natural. En Deuteronomio 11:17 tampoco dice sequía, sino dice el cierre de los cielos. Y un castigo que comenzó a fines del reinado de Josías y que continuó en el principio del reinado de Joacim, estamos hablando del año 608, más o menos antes de Cristo. Jeremías menciona esta calamidad en capítulos anteriores, pero en esta porción que hemos leído se menciona con más detalles. El pueblo estaba sufriendo una sequía terrible. Cuando el cielo parecía ser de bronce y la tierra de hierro, la tristeza y la confusión embargaban al pueblo. Hermanos, hermanas, Panamá es un país bendecido por Dios. En lo que se refiere a la provisión de agua, nosotros nunca hemos sufrido una verdadera sequía, una sequía como la que experimentó Israel. Esas sequías podían durar años, pero sí podemos sufrir la sequía provocada por un virus. Y aunque no nos es fácil entender lo que vivía el pueblo de Judá, el Señor estaba sometiendo a Israel a una dura prueba y usa al profeta Jeremías. Y dice Jeremías 14:1, por motivo de la sequía, para que Jeremías le hable al pueblo. Y el pueblo de Judá se deshacía en lágrimas. Dice el versículo 2, se enlutó Judá, se sentaron tristes. El hebreo no usa esa expresión, el hebreo dice se oscurecieron. Y el Tanaj nos dice que con esta actitud ellos oscurecieron la tierra. El pueblo se entristeció. El pueblo adoptó una actitud de tristeza, de luto, de entrega al problema. Pero, ¿qué clase de tristeza era esa? El versículo 3 usa la expresión hebraica y cubrieron sus cabezas, que implica una actitud de despojo, una actitud de privación, una actitud de luto en el pueblo. Es la misma actitud que tenía David cuando huía de su propio hijo Absalón, cuando subía a la cuesta del Monte de los Olivos. Dice la Escritura que iba llorando con los pies descalzos y con la cabeza cubierta. Así nos cuenta Samuel en su segundo libro, segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 30.
Hermanos, hermanas, en situaciones difíciles tenemos dos alternativas. En lo que a nuestra actitud se refiere, podemos adoptar una actitud de sometimiento a Dios y la expectativa de su fortaleza, de su aliento y de su espíritu de lucha. O podemos adoptar una actitud de tristeza, de luto y de entrega, como diciendo, es mejor que nos arrastre la corriente. Es obvio, hermanos, que esta segunda actitud no nos ayuda en nada. Pero el pueblo no se entristeció por sus pecados, sino se entristeció por la sequía. Pero, a pesar de todo, el pueblo no se entristeció y no se preocupó por entender lo que estaba ocurriendo. No les interesó si esa sequía era producto de la casualidad o si Dios les quería decir algo con esto. Y no se ha fijado, hermanos, que durante esta pandemia que estamos viviendo, existen voces que nos dicen, busquen a Dios, reflexionen. Pero estas voces casi que no son escuchadas. La humanidad está más bien preocupada por acusar a los chinos por haber propagado este virus. Jeremías 14, versículo 2 nos dice, sus puertas se despoblaron. Es decir, todos los habitantes que antes entraban y salían por las puertas palidecían. Ya no querían ni entrar ni salir. ¿Habrá una casualidad en esto? Se centraron tristes en tierra. Y nos dice el versículo 2, y esto se parece mucho a eso cuando vemos un semoviente, una vaca, una oveja, que se echa en tierra, es porque está totalmente débil. Cuando un animal de estos se echa en tierra es porque está totalmente vencida. Y esa era la actitud del pueblo. Y subió el clamor de Jerusalén, dice el versículo 2. Pero subió un clamor de lamento, no de arrepentimiento, no de oración, no de súplica. Estaban sufriendo, pero no se daban cuenta por qué. Fue tan severa la sequía que la tierra se resquebrajó, dice el versículo 4. Cuando la sequía es muy severa y no podemos manejarla, el peligro es que se puede resquebrajar la tierra. Es decir, nuestro corazón se puede herir con raíces de amargura. Y el parangón no está muy lejano de la realidad. La Biblia usa corazón y tierra. Y esto está sucediendo con la pandemia que estamos viviendo. En Europa, por ejemplo, se están multiplicando los divorcios. ¿Por qué? Por las constantes peleas. ¿Por qué? Porque ahora se ven las caras a cada minuto y a cada segundo. Al sentirse las familias encerradas en sus casas, los problemas psicológicos aumentan porque las personas experimentan angustias y el estrés hace presa de muchos, y aún entre cristianos. Hermano, hermana, si usted debe permanecer en casa por muchos días, póngase delante de Dios. Aproveche este tiempo y pídale que guarde su mente. Manténgase ocupado. Eso que nunca pudo hacer cuando vivía abrumado por el trabajo y por las carreras. Ahora dedique tiempo a construir. Aproveche cada minuto, cada segundo de su vida para evitar esa consecuencia terrible que debemos dejar que el Señor riegue. Me encanta el versículo del salmista 65, 9 y 10. Ahí nos habla y nos dice, visitas la tierra, la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos. Cuando así las dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Jeremías 14:5. Continuando con la lectura, nos ofrece otra enseñanza. Aún el caso de las bestias del campo
era motivo de reflexión para Jeremías. Dice Jeremías 14:5, aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Aún los animales, como consecuencia de esta terrible situación, hacían cosas contra naturaleza, como abandonar sus crías. Si llevamos esto al ser humano, cuando la sociedad tiene que llegar a estos extremos, es porque la necesidad está por encima del principio. Ya hemos visto que asaltan supermercados. Quiera Dios que no lleguemos a esta situación. Judá y Jerusalén había llegado, pero ¿qué culpa tenían los siervos? ¿Qué culpa tenían los asnos monteses? ¿Qué culpa tenían los animales? Hermanos, cuando el hombre peca, toda la naturaleza sufre. Y es lo que estamos viendo hoy. El hombre está haciendo sufrir a la naturaleza y la naturaleza está respondiendo. Hermano, hermana, ¿ha pasado algún momento de sequía en su vida? ¿Está pasando algún momento de sequía? El remedio para esta sequía espiritual y moral es la confesión, la humillación delante de Dios, el consuelo y la fortaleza de Dios, la búsqueda de Dios. Jeremías lanza un interrogante muy fuerte y nos desafía. ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Él es el que hace llover. El mismo Dios que respondió con fuego y lluvia es digno de que esperemos en Él. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Así dice el Señor. Porque no es la voluntad de Dios que estés desalentado, hermano. Levántate y ven para que veas correr los ríos del Señor. Y eso no depende de un virus, depende de tu comunión con Dios. Bendiciones.